Bienvenidos sean aquellos que sienten curiosidad por lo oculto. Mi nombre es Dulce y les doy la bienvenida a la Casa de los Relatos, un espacio en el cual hablaremos de brujas, espectros y más. Mitos, leyendas, relatos literarios, así como experiencias paranormales. Y el día de hoy tenemos nuestro primer relato, La Máscara de la Muerte Roja, por Edgar Allan Poe. Interesante, ¿verdad? Así que tengan listo su cafecito o bebida predilecta, pónganse cómodos y empecemos. Hacía ya mucho tiempo que la muerte roja asolaba la comarca. Jamás en el reino se había conocido una epidemia tan fatal y horrorosa. Se presentaba con dolores agudos, vértigos repentinos, manchas color escarlata en todo el cuerpo y especialmente en el rostro de sus víctimas. Venía después una hemorragia incontenible por los poros. Y finalmente, la muerte. Su sello final mostraba lo más rojo y horrible de la sangre. Entre el comienzo, desarrollo y desenlace fatal de la enfermedad, no pasaba más de media hora. Pero el príncipe próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando la población de sus dominios llegó a la mitad, llamó a su presencia a 1 millar de vigorosos y despreocupados amigos que escogió entre los caballeros y damas de su corte, y se retiró con ellos a la profunda soledad de una de sus fortificadas abadías. Esta era un extenso y magnífico edificio, creación del excéntrico, aunque regio gusto del príncipe mismo. Una fuerte y elevada muralla, cerrada con puertas de hierro, lo circundaban aislándolo completamente. Una vez que los cortesanos estuvieron adentro, con ayuda de hornos y gruesos martillos, soldaron los cerrojos. Habían resuelto no dejar medio alguno de entrada ni salida a los impulsos repentinos de la desesperación o del frenesí del interior. La abadía fue abundantemente provista de víveres, con alimentos y bebidas abundantes y la privacidad que les brindaba la muralla. Los cortesanos podían desafiar el contagio. El mundo exterior se cuidaría a sí mismo. Mientras tanto, era un crimen, o peor aún, una tontería, apesadumbrarse o pensar. El príncipe había suministrado todos los accesorios del placer. Había bufones, improvisadores, bailarines, músicos, belleza y vino. Adentro todo esto y la seguridad. Afuera, la muerte roja. Fue hacia el fin del 5º o 6º mes de reclusión, mientras la peste devastaba más furiosamente el exterior, cuando el príncipe próspero invitó a sus 1000 amigos a un baile de máscaras de la más soberbia magnificencia. Aquella mascarada creaba una voluptuosa y fantástica escena. Pero déjenme que describa primero las habitaciones en las que tenía lugar. Eran 7. En primer lugar de importancia, una suite imperial. En muchos palacios, sin embargo, tales estancias forman una larga perspectiva recta, pues las batientes de las puertas, asentadas contra las paredes a cada lado, no impiden que la vista penetre hasta el fin. En este caso era muy diferente, como podía esperarse del amor del soberano por lo extravagante. Los departamentos estaban tan irregularmente dispuestos que la visión abarcaba poco más de uno a la vez. Se encontraba un recodo agudo a cada 20 o 30 yardas, y en cada recodo aparecía un nuevo efecto. A derecha e izquierda, en mitad de cada pared, una alta y estrecha ventana gótica daba sobre un cerrado corredor que proseguía los recodos de la serie. Estas ventanas tenían vitrales, cuyo color variaba de acuerdo con el que dominaba en las decoraciones de la pieza a la que daba acceso. Por ejemplo, la situada en la extremidad oriental estaba adornada de azul y tenía las ventanas azules. El segundo cuarto era púrpura en sus adornos y tapicerías, y los cristales eran del mismo color. El tercero era verde enteramente y verdes los vidrios. El cuarto estaba adornado de anaranjado, el quinto de blanco, el sexto de violeta. El 7º salón estaba completamente tapizado de terciopelo negro, que cubría el techo y las paredes, cayendo en pesados dobleces sobre una alfombra de la misma tela y color. Únicamente en esta pieza el color de los cristales
no respondía al de las decoraciones. Los vidrios eran escarlata, de un profundo color sangre. Además, en ninguna de las 7 habitaciones había lámparas ni candelabros. Ni una sola luz emanaba de lámparas o bujía en la serie de cuartos adornados. Pero en los corredores que seguían a las habitaciones ardía, frente a cada ventana, un pesado trípode lleno de carbones encendidos que proyectaban sus rayos a través de los pintados cristales, iluminando brillantemente la pieza. Y así se producía una multitud de apariencias ostentosas y fantásticas. Sin embargo, en el cuarto occidental, o negro, el efecto de la luz del fuego, después de pasar por los cristales de color sangre, era sombrío en extremo y producía un extraño efecto sobre los rostros de los que en él entraban. Y había muy pocos entre la concurrencia suficientemente intrépidos para experimentarlo. También se encontraba instalado contra la pared occidental de ese mismo salón un gigantesco reloj de ébano, cuyo péndulo oscilaba de un lado a otro, con un golpeteo triste, grave y monótono. Cuando el minutero recorría un círculo completo y la hora estaba a punto de sonar, salía de entre los pulmones de bronce del reloj un sonido claro, sonoro y profundo, y extremadamente musical, pero de un tono y énfasis tal, que cada hora los músicos de la orquesta se veían obligados a hacer una pausa momentáneamente en sus ejecuciones para escuchar el sonido. Cada vez que eso pasaba, los bailarines cesaban sus movimientos y había una pequeña nube en la alegre compañía. Y mientras duraban los golpes de la campana, se notaba que los más festivos empalidecían y los más viejos y serenos se pasaban la mano por la frente, como si los atormentara una fantástica meditación. Pero cuando los ecos habían cesado por completo, una alegre carcajada escapaba de toda la concurrencia. Los músicos se miraban unos a otros y sonreían de su propio nerviosismo y tontería, y en voz baja juraban entre sí que en el próximo sonido del reloj no produciría en ellos semejante emoción. Y entonces, después de los siguientes 60 minutos, que abarcaban 3.600 segundos del tiempo que huye, volvía otra vez el sonido del reloj, y sucedía lo mismo que antes, el mismo desconcierto, el mismo temblor, la misma meditación, como si la vida les recordara que podía abandonarlos en cualquier momento, y luego les permitiera continuar con la música y el baile. Pero a pesar de esas interrupciones, era una alegre y magnífica bacanal. Los gustos del príncipe eran singulares. Tenía buen ojo para los colores y los efectos. Desdeñaba las decoraciones de la simple moda. Sus planes eran atrevidos y salvajes, y sus concepciones brillaban con un lustre de bárbaras. Hay gente que lo hubiera creído loco. Sus seguidores comprendían que no era así. Era necesario oírlo, verlo y tocarlo para convencerse de que no lo era. Había dirigido en gran parte el embellecimiento de los 7 cuartos en ocasión de esta gran fiesta, y fue su propio gusto el que dio carácter a los disfraces. Pueden estar seguros de que eran grotescos y llamativos. Había en su concepción mucho brillo, destello, mucho de picardía y de fantástico, figuras arabescas, con apéndices y vestidos extraños, caprichos tan delirantes como la imaginación de los locos. Había belleza, fastuosidad, extravagancia y algo de terrible, y hasta de lo que puede causar disgusto a ciertas sensibilidades. Los 7 cuartos eran recorridos por una multitud de ensueños que se balanceaban aquí y allá, y esos ensueños se agitaban en todos los sentidos, tomando color diferente en cada pieza, y haciendo de la salvaje música de la orquesta el eco de sus pasos. Pero a cada hora suena el reloj de ébano que está en el cuarto de terciopelo, y entonces, durante un momento, todo enmudece, salvo la voz del reloj. Los ensueños quedan inmóviles, helados en el sitio que ocupan. Luego los ecos de la campana se apagan de nuevo. No han durado más que un instante y apenas han desaparecido. Una nueva, ligera y suave carcajada los persigue en su fuga. Entonces la música se dilata otra vez y los ensueños se ponen en movimiento y se tuercen acá y allá, más vivaces y juguetones que nunca,
tomando el color de los vitrales, a través de los cuales fluyen los rayos de los carbones encendidos en los trípodes. Así es la fiesta, casi toda, porque en el cuarto occidental de los 7 nadie se aventura ahora, porque la noche pasa rápidamente y penetra una luz siempre más roja a través de los vidrios color sangre, y la negrura de los fúnebres cortinajes aterra. Y el que pone sus pies sobre la negra alfombra recibe del cercano reloj de ébano su sordo repique, más solemnemente enfático que los percibidos por los que se abandonan a la alegría en las otras habitaciones. En esas otras habitaciones de la abadía se apretaba una inmensa multitud en la que latía febrilmente el corazón de la vida, y la orgía prosiguió en su incesante remolino hasta que las brujas anunciaron la llegada de la medianoche en el reloj, y entonces la música calló, y los bailarines interrumpieron sus evoluciones, y una vez más se produjo la penosa cesación de todos los movimientos, con la diferencia de que esta vez el reloj debía golpear 12 veces su campana, por lo que, contando con más tiempo a su favor, muchos pensamientos inquietantes se deslizaron en las divagaciones de los meditabundos que había en aquella bacanal. Y así sucedió que cuando el eco de la última campanada se hundió completamente en el silencio, muchos de los asistentes pudieron advertir la presencia de un extraño enmascarado que hasta entonces no había llamado la atención de nadie, y habiéndose difundido en voz baja el rumor de aquella nueva presencia, surgió por último en todos los convidados un susurro o murmullo de desaprobación y sorpresa que cambió por fin en expresión de terror, horror y disgusto. En una asamblea de fantasías como la que he pintado, se puede suponer que ninguna apariencia vulgar hubiera causado tal sensación, ya que la licencia de la mascarada nocturna era casi ilimitada, pero la figura en cuestión había excedido toda mesura, yendo mucho más allá de los límites del indefinido decorum propuesto por el príncipe. Hay cuerdas en los corazones de los más viciosos que no pueden ser tocadas sin que provoquen emoción. Hasta para los más completamente perdidos, para quienes la vida y la muerte es mero juego, hay asuntos sobre los que no puede dirigírseles una sola broma. Toda la concurrencia parecía coincidir profundamente en que el traje y aspecto del extranjero no tenía ningún ingenio ni decencia. La figura era alta y flaca, y estaba cubierta desde la cabeza a los pies por un sudario. La máscara que ocultaba el rostro copiaba tan bien la apariencia de un rígido cadáver que el examen más exhaustivo hubiera tenido dificultad en descubrir el disfraz, y todavía esto se hubiera soportado, incluso hubiera sido aprobado por aquellos disolutos. Pero el desmesurado sujeto había llevado su imprudencia hasta representar a la muerte roja. Sus vestiduras estaban salpicadas de sangre, y su ancha frente, así como los rasgos de la cara, estaban rociados con el horrible color escarlata. Cuando los ojos del príncipe Próspero cayeron sobre la espectral imagen, que con pausado y solemne movimiento, como para sostener mejor su papel, se pavoneaba aquí y allá entre los bailarines, se le vio convulso, en el primer instante, con un largo estremecimiento de terror y disgusto, pero en el siguiente, su frente enrojeció de rabia. ¿Quién se atreve?, preguntó roncamente a los cortesanos que estaban a su lado. ¿Quién se atreve a insultarnos con esta burla blasfema? Atrápenlo y quítenle el disfraz. Que sepamos a quién tenemos que colgar mañana de las almenas. Aunque el príncipe Próspero pronunció estas palabras en el cuarto occidental o azul, donde se hallaba la mayoría de los cortesanos, su voz resonó a través de las 7 habitaciones, alta y claramente, porque el príncipe era un hombre audaz y robusto, y la música había callado en una señal de su mano. A las palabras del príncipe respondió, en el grupo que lo rodeaban, un movimiento agresivo hacia el intruso, que se hallaba cerca en ese instante, pero que entonces, con paso lento, se aproximó más a Próspero. Y a causa de cierto temor innombrable, indecible, que en el fantástico aspecto del desconocido le había inspirado a la concurrencia, no hubo uno solo que adelantara la mano para detenerlo.
de manera que el enmascarado pasó libremente a una yarda del príncipe, y mientras la muchedumbre retrocedía del centro de los cuartos hacia las paredes, él prosiguió su camino sin que nadie lo interrumpiera, con el mismo paso solemne e inquietante que lo había distinguido desde el principio. Del cuarto azul pasó del color púrpura, del púrpura al verde, del verde al amarillo, de este al blanco, y de allí al violeta, antes de que se hubiera hecho un movimiento decidido para apresarlo. Fue entonces cuando el príncipe, próspero, enloquecido por la rabia y la vergüenza de su propia, aunque momentánea cobardía, se arrojó corriendo a través de los 6 cuartos, sin que nadie lo siguiera a causa del mortal terror que se había apoderado de todos. Empuñando una daga, se dirigió impetuosamente al fugitivo personaje cuando éste, habiendo alcanzado la extremidad del cuarto de terciopelo, se volvió de repente y miró a su perseguidor. Se oyó un agudo grito y la daga cayó relampagueando sobre la negra alfombra, en la cual inmediatamente después se desplomó muerto el príncipe. Entonces, animados los cortesanos por el salvaje valor de la desesperación, entraron en el salón negro, y haciendo al enmascarado, cuyo alto cuerpo se mantenía recto e inmóvil en la sombra del reloj de ébano, quedaron presos del más inexplicable horror, al encontrar que bajo la mortaja y máscara de la muerte, a la que habían echado mano con tan violenta rudeza, no habitaba ninguna forma tangible. Y así fue que supieron que entre ellos estaba la muerte roja, que había entrado como un ladrón en la noche, y uno por uno fueron desplomándose los convidados en los cuartos rociados de sangre, y cada uno murió en la postura desesperada de su caída, y la vida del reloj de ébano acabó también con la de la última víctima, y las llamas de los trípodes se extendieron, y la oscuridad, la rutina, la ruina y la muerte roja ejercieron su ilimitado imperio sobre todo. Y hasta aquí el relato de hoy. Déjenme en los comentarios su opinión, así como alguna sugerencia de leyendas que les gustaría ver o relatos que les gustaría escuchar, o si quieren compartir con nosotros alguna experiencia paranormal que hayan tenido. También pueden hacerlo a través del correo electrónico que aparecerá en la descripción. Regálenme un me gusta y suscríbanse al canal para ver más videos como este. Y no olviden mantenerse curiosos. Hasta el próximo relato.